Bueno, muy buenas chicos, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Este video es una continuación entonces del estudio de los mecanismos de reacción que pueden ocurrir entre, dos especies fundamentalmente, que es en las que lo estamos estudiando. Estamos estudiando reacciones que ocurren entre un halogenuro de alquilo y un nucleófilo. En esta oportunidad estudiaremos entonces el mecanismo de eliminación que llamamos eliminación bimolecular, que se abrevia como E2. En este tipo de reacción, el halogenuro del alquilo, cuando entra en contacto con un nucleófilo, genera un alqueno y bueno, hay un grupo saliente que sería en este caso el halógeno. Para estudiar progresivamente lo que sucede, vamos a mencionar varias cosas. En primera instancia, que bueno, el proceso es una eliminación, es decir, hay algo que sale de la molécula, ese algo va a ser el halógeno y también un hidrógeno adyacente, y que es una eliminación que se le llama eliminación anti. Vamos a ver exactamente qué significa cuando llamamos a una eliminación anti. Además, también en analogía al proceso de sustitución nucleofílica bimolecular, la eliminación bimolecular ocurre en un solo paso. Es decir, la interacción entre el nucleófilo y el halogenuro de alquilo se da simultáneamente a medida que ocurre entonces la eliminación y tenemos la formación de los productos en un único paso. Para poder entender cómo sucede este proceso, voy a hacer la escritura del halogenuro del alquilo, pero voy a especificar un poco los grupos que se eliminan. Vamos a poner aquí un halogenuro del alquilo, un halogenuro del alquilo pequeño, y vamos a colocar aquí pues algunos grupos. Entonces allá hay 3 carbonos. Podría ser un poco más larga o más corto. La naturaleza del halogenuro del alquilo no es tan importante realmente. Y vamos a poner todos los enlaces acá. Voy a especificar solamente algunos de los átomos que están en esa molécula. Vamos a poner por ejemplo aquí un hidrógeno y vamos a poner en este otro caso también un hidrógeno. Bien. Tenemos como parte de lo que acabamos de decir que hay una salida de un grupo, o sea, es una eliminación. Entonces, en esa eliminación tenemos al halógeno yéndose de la molécula para terminar formando un alqueno. Para que se forme un alqueno, se tiene que hacer un doble enlace entre 2 carbonos. Por ejemplo, este carbono que porta al halógeno, nosotros le llamamos carbono alfa, que es la letra, se representa así en la letra del griego. A ese carbono que porta al grupo saliente, que es el halógeno, se le llama entonces carbono alfa. Ese carbono alfa tiene de manera adyacente un carbono a la derecha, que es el que está exactamente después, que se le llama como carbono adyacente, se le llama carbono beta, o simplemente carbono adyacente. Tenemos un carbono adyacente a la derecha y tenemos un carbono adyacente a la izquierda para esta molécula que yo estoy dibujando. Entonces hay 2 carbonos beta para este esquema que estoy dibujando. Cuando decimos entonces que la eliminación es beta, es porque ocurre la eliminación del halógeno junto con un hidrógeno que esté sobre un carbono beta. Entonces tenemos al carbono alfa que porta al grupo saliente halógeno y tenemos también a un hidrógeno vecinal o un hidrógeno adyacente sobre un carbono beta. Aquí nosotros entonces podemos venir y colocar ya al nucleófilo para empezar a escribir nuestro proceso de mecanismo. Tenemos entonces a nuestro nucleófilo, vamos a ponerle carga negativa y todo. Y en el proceso de mecanismo ocurre una eliminación simultánea del hidrógeno junto con el halógeno. Y esa reacción la produce entonces o la inicia el nucleófilo. El nucleófilo ataca al hidrógeno beta, al hidrógeno que está sobre el carbono beta. Ese hidrógeno, bueno, se lleva al núcleo del átomo de hidrógeno, el par de electrones pasa al enlace carbono-carbono para formar la insaturación, para formar el alqueno, y al mismo tiempo el el enlace con el halógeno se rompe. Como producto de eso, entonces nosotros vamos a tener la formación de varias especies. Vamos a irlas siguiendo. En primera instancia tenemos a nuestro, voy a quizás conservar un poco los colores. Tenemos aquí al nucleófilo. Ese nucleófilo queda unido. Vamos a ponerle, de hecho voy a escribirlo un poco a la izquierda. Ese hidrógeno queda unido al nucleófilo, es decir, se enlaza con él.
Además, pues hay un grupo saliente que sería también el halógeno, sale en forma de halogenuro. Estas dos especies que están aquí, pues realmente son inorgánicas la mayoría de las veces. No son el producto como tal que queremos escribir. El producto como tal es el alqueno. Entonces tenemos de los 3 carbonos que pusimos, allí están 2. Voy a decir, bueno, aquí, bueno, vamos a poner el tercero. El del tercero vimos que no lo tocamos para nada en el proceso que explicamos aquí, a modo de mecanismo. Y bueno, el enlace para arriba voy a poner exactamente todos los que no, pues no tocamos. Sobre este carbono que está aquí se fue un hidrógeno, que era el carbono que llamamos inicialmente beta, y este era el carbono alfa. Y aquí entre ellos dos se formó entonces una insaturación, un doble enlace. Ese sería el producto de nuestra reacción. Cuando nosotros decimos entonces que la eliminación es una eliminación que llamamos eliminación beta, perdón, más bien que llamamos una eliminación anti, lo que estamos diciendo en esencia es que el hidrógeno se elimina, el hidrógeno que se elimina tiene que estar en una posición contraria a la que está el halógeno. Tanto halógeno como hidrógeno se van, pero esos dos átomos tienen que estar en posiciones contrarias. No pueden estar del mismo lado las dos, sino que tienen que estar de lados contrarios del esqueleto de carbonos. Ahora, si nosotros pensamos entonces en que la eliminación ocurre, vamos a volver a reescribir la molécula, que la eliminación efectivamente ocurre entre un hidrógeno vecinal, que llamamos un hidrógeno sobre un carbono beta, entonces tendríamos pues para la molécula que yo acabo de dibujar más de una opción de eliminación, es decir, que la eliminación haya ocurrido en esa posición o efectivamente en la otra. Donde no he puesto nada en los extremos de la molécula es porque, bueno, simplemente estoy centrando mi atención en los grupos en los que quiero representar la reacción. Vamos a decir que, por ejemplo, en ese halógeno y en este hidrógeno. Lo hicimos en el caso de arriba, el de acá, con el hidrógeno que está, vamos a ver, este es el carbono alfa, este fue llamado carbono beta y este le hemos llamado también carbono beta. Bueno, inicialmente en la explicación de arriba pusimos con el hidrógeno que estaba a la izquierda. Ahora lo vamos a hacer a la derecha porque efectivamente hay 2 hidrógenos alfa, entonces hay 2 posibilidades. Para hacer ese ataque nucleofílico vamos a poner del lado derecho por un asunto de tener mejor espacio a nuestro nucleófilo. Y vamos a hacer lo que ataque entonces en este caso al hidrógeno alfa, que está, perdón, al hidrógeno beta, que está exactamente contrario al halógeno, de tal manera que estemos representando efectivamente la eliminación que hemos llamado eliminación anti. Los dos grupos tienen que estar en posiciones contrarias para eliminarse. Los dos grupos que se están eliminando estamos llamando entonces en este caso al hidrógeno, que se enlaza al nucleófilo cuando el nucleófilo lo ataca. El doble enlace se forma trasladando los electrones hacia el medio de los dos carbonos, el alfa y el beta, y simultáneamente hay una salida del halógeno. Como resultado final, entonces tenemos varias cosas. Vamos a decir, bueno, el hidrógeno que dijimos queda enlazado con el nucleófilo. Eso puede ser orgánico o no, en realidad no es tan importante mencionarlo cuando hacemos completar las reacciones. El halógeno también que hemos retirado de la molécula y lo más importante, que es lo que queremos representar en realidad, es entonces el producto orgánico formado. Voy a poner aquí todos los enlaces que no fueron tocados porque no participaron en el mecanismo que yo acabo de escribir. Por aquí tengo pues todos los enlaces y aquí entre estos dos carbonos es donde se forma el enlace, el doble. Entonces ven que por ejemplo el doble enlace se puede formar en el extremo hacia la izquierda si hay hidrógenos en ese carbono beta o hacia la derecha si hay hidrógenos en ese otro carbono beta. Ahora, esto es en términos generales, es una expresión simplificada del mecanismo de reacción. Lo que vamos a hacer ahora es darle un poco más de sentido a nuestros ejemplos para poder entender algunas diferencias que ocurren. Entonces, por lo menos acá en nuestro ejemplo, tenemos que hay una primera posibilidad y una segunda posibilidad para la formación de ese alqueno. Se forma en el alqueno en el extremo de la izquierda o en el extremo de la derecha. La pregunta que tendremos que resolver en algún momento es, bueno, ¿cuál de las dos opciones tendrá más sentido para nosotros? Es decir, ¿cuál de los dos alquenos se va a formar
mayoritariamente. Entonces, para poder abordar ese aspecto en particular, voy a abrir un poco de espacio para poner algunos ejemplos. Vamos a utilizarlo en algunas eliminaciones sencillas. Para empezar, entonces vamos a escribir pues un halogenuro del kilo que sea, por ejemplo, secundario. Vamos a poner al 2-bromobutano. Inicialmente no vamos a considerar que sea quiral, no vamos a considerar pues qué isomería tiene. Y vamos a hacerla que reaccione con un nucleófilo fuerte, por ejemplo el ion hidroxilo, y vamos a indicar expresamente que este mecanismo, más bien que los productos que vamos a escribir son productos de eliminación. Ahora, para poder comprender esto, hemos dicho entonces que este carbono que estamos marcando aquí, que porta a uno de los grupos salientes, es el carbono alfa, y que aquí tengo a un carbono, que sería un carbono beta, y aquí también tengo a un carbono beta. Tengo que fijarme si esos dos carbonos portan hidrógenos. Efectivamente me doy cuenta que portan hidrógenos. Por ejemplo, este tiene 3 hidrógenos, yo voy a expresar solamente uno de ellos. El carbono beta que está a la izquierda tiene 2 hidrógenos y voy a mostrar solamente uno de ellos. Entonces, siendo así, puedo considerar que si se elimina este hidrógeno junto con el halógeno, tendré un producto donde el doble enlace esté en el extremo de los dos carbonos. Ese es un primer producto. Y si la otra posibilidad que yo considero es que el hidrógeno beta que se elimina es este, junto con el halógeno, ahora el doble enlace estaría en esa posición. Ahora entonces en nuestra cadena tendríamos un doble enlace donde estemos a la mitad de la cadena. Además de eso, recuerden que para efectos de mecanismo el nucleófilo queda unido con el hidrógeno, con uno de los hidrógenos que se retira. Entonces el nucleófilo es OH más H, queda como H2O. Y además el halógeno pues sale. Estos dos productos son inorgánicos, usualmente no le prestamos mayor atención. Nos centramos entonces en estos dos que están acá. Tengo dos productos y uno es un alqueno que es terminal, el 1-buteno, y el otro es el trans-2-buteno. Ahora, ¿cuál de los dos es más el producto mayoritario? Cuando nos vamos a la evidencia experimental, nos damos cuenta que el producto mayoritario es este que estoy marcando, el 2-buteno, que es el producto más sustituido. Es una forma de verlo. Cuando hablamos de más sustituido es que hay más cadenas R alrededor del doble enlace. Vean que si yo trazo una línea continua, alrededor del doble enlace tengo dos cadenas R a lo largo del doble enlace, una a la derecha y una a la izquierda. Cuando lo hago con el producto que está a la izquierda, que es el minoritario, la única cadena R es esta. Entonces, el producto más sustituido es el de la derecha y no el de la izquierda. Esa es en primera aproximación. Ahora, eso que acabamos de decir es parte de un principio, o más bien lo que llamamos una regla, que aplica para cuando tenemos eliminaciones y tenemos que distinguir entre dos productos cuál es el mayoritario. Esa regla lleva el nombre de un científico ruso. La pronunciación a veces varía mucho de acuerdo al texto que uno utilice, ¿verdad? Pero se le llama, en primera aproximación, regla de Zaitsev. La pronunciación no es exactamente correcta porque es un nombre ruso, es un apellido ruso, pero podemos llamarle así, regla de Zaitsev. ¿Qué dice la regla de Zaitsev? Bueno, fundamentalmente que cuando se forme un producto de eliminación vamos a escoger aquel alqueno que esté más sustituido. Otra forma de decirlo es que el hidrógeno que se va a perder es el hidrógeno que está sobre el carbono beta que tenga menos hidrógenos. Vamos a verlo de la siguiente manera. Voy a tratar de explicarme un poco mejor en qué consiste esta afirmación que acabamos de hacer. Voy a borrar entonces aquí sobre mi figura inicial las dos cosas las anotaciones que hice antes, para poderme extender un poco más. Entonces, según la regla de Zaitsev, bueno, primero se va un hidrógeno vecinal, vamos a ir a este carbono y dijimos que ese carbono tiene 3 hidrógenos. Ese carbono es el carbono beta respecto al grupo saliente bromo. Entonces ese es el carbono beta. Y este también es un carbono beta que está a la izquierda. Entonces yo tengo que eliminar, según la indicación que acabamos de hacer, a un hidrógeno.
Si yo elimino el hidrógeno del carbono beta que está a la derecha, tengo a 1, a 2 y a 3 posibilidades para eliminar. Entonces puedo eliminar al bromo y a cualquiera de estos 3 hidrógenos por el lado derecho. Por el lado izquierdo puedo eliminar a solamente 2 hidrógenos porque es lo único que hay allí. Entonces, como aquí hay 2 hidrógenos y un bromo, puedo eliminar a este hidrógeno y al bromo o a este hidrógeno y al bromo. Resulta que cuando analizo los dos carbonos beta, el que está pues a la izquierda y el que está a la derecha, me doy cuenta que el que está a la izquierda tiene 2 hidrógenos y el que está a la derecha tiene 3 hidrógenos. La regla de Zaitsev me dice que el hidrógeno que se eliminará es aquel que esté sobre el carbono beta que tiene menos hidrógenos. Es decir, vamos a eliminar entonces a uno de estos hidrógenos y al bromo, lo que me va a dar entonces el doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Dicho de otra manera, también el producto más sustituido. Una forma también simplificada de ver la regla de Zaitsev es simplemente decir, bueno, el producto más sustituido. Y la forma quizás más simple para identificar el producto más sustituido es también consistente con decir que sería el producto que tiene menos hidrógenos sobre el doble enlace. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Analicemos los dos productos, veamos. Aquí está el doble enlace en el primer producto. Sabemos que aquí hay un hidrógeno. Sabemos que en el otro extremo hay 2. Y entonces contamos en ese producto un total de 3 hidrógenos sobre el producto. Ahora vamos al lado derecho. En el lado derecho marco los puntos de los dos carbonos del doble enlace. Sobre este sé que hay un hidrógeno y sobre este también hay un hidrógeno. Entonces, el producto más sustituido siempre tiene menos hidrógenos y por tanto es otra forma de verlo. Si no puedo identificar correctamente las cadenas R a lo largo del doble enlace, pues identifico el número de hidrógenos que habrá sobre un doble enlace. Ahora, si queremos un poco extender el argumento, podríamos hacer algunos otros ejemplos para poder entender entonces el significado de la regla de Zaitsev a la hora de describir entonces nuestros productos. Voy a bajar un poco la imagen para mantener entonces nuestro ejemplo visualizado al mismo tiempo que vamos haciendo el segundo. Entonces, como segundo ejemplo, vamos a poner acá otra reacción de eliminación con una cadena un poquito más amplia, que tenga quizás más sustituyentes. Es un halógeno de alquilo secundario. Y bueno, como en el caso anterior, vamos a marcar aquí los carbonos. Carbono alfa, carbono beta y carbono beta. Sabemos que entonces sobre ellos hay hidrógenos y pueden ocurrir entonces la formación de dos productos como resultado de una eliminación. Vamos a utilizar como nucleófilo para la eliminación un nucleófilo fuerte como hidroxilo e indicaremos aquí que lo que vamos a escribir son los productos de la eliminación, en este caso E2. Ahora, en esta eliminación E2, hemos dicho, se van hidrógenos que están en posiciones contrarias, porque es una eliminación anti, de algunos de los hidrógenos que están sobre los carbonos beta. Entonces, tengo lo siguiente. Vamos a decir que el doble enlace se puede formar aquí en los extremos de la derecha para formar un alqueno terminal. Aquí tendremos entonces el alqueno terminal. Ese es un primer producto orgánico. Y el otro producto orgánico es que se forme entre el carbono alfa y el beta que está a la izquierda. Entonces tendríamos allí un producto donde el doble enlace sea un poco más interno. Ahora, si analizamos entonces los productos, nos damos cuenta que este es el más sustituido y por tanto será el mayoritario según la regla de Zaitsev. ¿Cómo lo identificamos como más sustituido? Más sustituido, sencillo. Vamos a decir, bueno, este carbono que estoy señalando a la izquierda no tiene hidrógenos. Y el que está a la derecha, pues aquí tiene que haber un hidrógeno. Entonces hay un hidrógeno en el producto formado. En el de la izquierda tenemos aquí un hidrógeno. Y en el de la derecha un hidrógeno y un hidrógeno. Nos damos cuenta que el producto de la izquierda tiene más hidrógenos que el de la derecha. Por tanto, el de la derecha es más sustituido porque en lugar de hidrógeno lo que tiene son cadenas R. Puede haber 4 grupos alrededor de un doble enlace. O los 4 son R, o 3 son R y uno es un hidrógeno, o 2 R y 2 hidrógenos, o todos son hidrógenos. En este caso tenemos que para nuestro producto de la derecha hay 3 cadenas R. 1, 2, 3, además del hidrógeno. Por tanto, es mucho más sustituido. Dos formas entonces de ver el mismo concepto que acabamos de
nosotros analizar. Ahora, un tercer ejemplo que quiero visualizar es lo que sucede cuando tenemos nosotros carbonos quirales y hacemos entonces una eliminación del tipo E2. Entonces, en una eliminación, vamos a poner aquí como sustrato quiral a una cadena de 5 y vamos a poner aquí pues un hidrógeno proyectado hacia afuera y vamos a poner a uno de los grupos salientes, al bromo, proyectado hacia adentro. Y a partir de eso entonces haremos la reacción y seguiré utilizando en este caso para ser consistente a ese nucleófilo fuerte e indicaremos entonces que vamos a escribir productos de eliminación por la vía E2. Hemos dicho entonces, este carbono que está aquí llamado alfa eliminará hidrógenos por acá o por acá, porque tiene dos posibilidades distintas. Siendo así, entonces nuestro alqueno tiene dos variantes o dos formas. Ese es un alqueno posible y el otro sería este otro alqueno posible. Además, bueno, sabemos que el nucleófilo se une a uno de los hidrógenos para formar eso y bueno, también se va el bromo. En el caso de arriba, pues no lo había escrito, pero pues es lo mismo. Igual, no debemos preocuparnos tanto en las reacciones orgánicas por escribir estas sustancias inorgánicas. Nos centramos en los productos orgánicos. Diríamos, según la regla de Zaitsev, el producto de eliminación más abundante es aquel que es más sustituido. ¿Qué cambió en relación con lo que hemos dicho arriba? El hecho de que este sustrato sea quiral. De hecho, este sería el isómero R. ¿Qué cambió en realidad en este caso? Bueno, para ser honesto, vemos aquí claramente que no ha cambiado nada. No influye en nada el análisis que acabamos nosotros de hacer. Ahora, realmente necesitamos un poco expresar cómo escribir el mecanismo. Inicialmente lo pusimos con solamente unas líneas. Voy a devolverme al punto inicial. Acá vemos que pusimos unas líneas y esta es la forma de mecanismo general para el hidrógeno del carbono beta de la izquierda, arriba, o el hidrógeno de la derecha, si hay carbono beta a la derecha de donde está el halógeno. Y bueno, pusimos eso, pero es una forma muy general. Lo que vamos a hacerlo es dibujarlo pues para una molécula en específico. Y pues explicar un poco mejor lo que acabamos nosotros de llamar entonces eliminaciones anti, que ocurren sobre carbonos que estamos llamando entonces carbonos adyacentes. Entonces vamos a escribir el mecanismo de reacción para la formación, para la reacción número 3. Cuando nosotros escribimos un mecanismo, tenemos que tener claro, pues evidentemente, cuál es o los reactivos y para cuál producto en particular voy a escribir el mecanismo. Entonces vamos a escribir el mecanismo para la formación del producto mayoritario. El mecanismo tendría dos formas o versiones distintas. En realidad no son distintas, son la misma, pero sobre posiciones de hidrógeno beta diferente si yo escojo el producto minoritario o el producto mayoritario. Entonces mi mecanismo debe ser consistente con el producto que yo quiero escribir o que quiero justificar su formación. Entonces, para iniciar nuestro mecanismo vamos a poner otra vez nuestro reactivo al halogenuro del kilo. Lo voy a reescribir para representar entonces la formación y rompimiento de los enlaces. Una cosa que tenemos que tener presente cuando nosotros hacemos el mecanismo de reacción, es, en este caso, es lo que iniciamos en la parte, pues, al puro principio de esta explicación, que es que la eliminación por la vía E2, que es el proceso que nosotros vamos a justificar acá, tiene dos cosas que hay que considerar con mucho cuidado. Una de ellas es, primero, que ocurre, claro, entre un grupo saliente que va a ser, bueno, el bromo es un hidrógeno, perdón, el bromo como grupo saliente ubicado en el carbono que estamos llamando alfa y alguno de los carbonos adyacentes que estamos llamando carbono beta. Como quiero justificar la formación del producto mayoritario, donde el producto mayoritario tiene al doble enlace entre los carbonos 2,3, tengo que irme al reactivo entre los carbonos 2,3 y trabajar precisamente sobre esas posiciones. Ese es el primer aspecto, que es entre dos grupos adyacentes, un halógeno y un hidrógeno sobre un carbono adyacente. La otra cosa que también hay que considerar, que es el segundo punto a la hora de escribir nuestro mecanismo, es que cuando escribamos el mecanismo tenemos que tener claro que es una eliminación anti. El hecho que significa que sea una eliminación anti es que el hidrógeno que se vaya
junto con ese bromo tiene que estar en una posición contraria. Entonces, sobre este carbono beta vamos a poner los dos hidrógenos, pero vamos a ponerlos con cuñas para poder, pues entonces, justificar que estamos escribiendo un mecanismo que sea consistente con ese sistema de eliminación que acabamos de mencionar. Sobre el hidroxilo voy a poner los pares de electrones. Ahora, tengo entonces dos hidrógenos. Uno que está proyectado hacia afuera y otro que está proyectado hacia adentro. ¿Cuál de los dos debo escoger para hacer la representación del proceso de eliminación? Vamos a escoger el que está proyectado hacia afuera, porque en el carbono beta, el hidrógeno proyectado hacia afuera y el bromo proyectado hacia adentro significa que están en posiciones contrarias, lo que haría la configuración correcta para nosotros dibujar nuestra eliminación teniendo los dos grupos en posición anti. Entonces el mecanismo inicia partiendo del nucleófilo, atacando a nuestro hidrógeno. El hidrógeno se une con el nucleófilo, termina formando entonces en este caso agua o HH, y el enlace que tenía el hidrógeno con el carbono genera el doble enlace en la molécula orgánica, en el esqueleto de carbonos. Y al mismo tiempo, estas tres flechas indican un proceso que ocurre progresivamente o subsecuentemente, al mismo tiempo, simultáneo, como queramos decirlo. El bromo también se va. Entonces el bromo se va con el par de electrones. Decimos entonces que es unión bromuro. Y tenemos aquí la formación de nuestro producto, teniendo el doble enlace entre los dos carbonos, que es precisamente donde queríamos decir que quedaba, entre los carbonos 2 y 3. Eso me permitiría entonces a mí justificar la formación de ese producto que estamos llamando producto mayoritario. Si yo quisiera justificar la formación de este doble enlace, tendría que haber escrito un procedimiento muy similar, pero ahora tendría que haber tomado a un hidrógeno del carbono del extremo de la derecha. Y bueno, el procedimiento habría sido muy similar. En este he colocado dos ejemplos adicionales que me gustaría analizar, porque representan un detalle al cual hay que prestarle un poco más de atención en el caso de que escribamos un mecanismo de eliminación E2, siendo consistente con lo que acabamos de decir en relación con lo que ocurre en el proceso de transformación y cómo predecir correctamente los productos. Tenemos entonces en este caso que lo que vamos a analizar es cuando tenemos dos carbonos quirales. En este caso tenemos pues el carbono que porta al halógeno, es quiral, y el carbono adyacente que porta al hidrógeno también es quiral. Entonces en ese caso hay varias cosas que tenemos que considerar. Podemos tener dos condiciones. La que he puesto como número 4 es aquella en la cual los dos grupos salientes, me refiero en este caso al bromo del carbono alfa y en el carbono beta al hidrógeno, vemos que los dos están en posiciones anti. Nos referimos posiciones anti al bromo proyectado en este caso en cuñas hacia afuera y al hidrógeno proyectado en cuñas hacia adentro, posiciones contrarias. La molécula, así como la hemos dibujado, ya está en la configuración correcta para que nuestro nucleófilo, que es el hidroxilo, pueda producir el ataque nucleofílico. Entonces hacemos el ataque nucleofílico desde el nucleófilo hasta el hidrógeno. El hidrógeno termina por romper el enlace para enviarlo hacia la cadena carbono-carbono y formar el doble enlace. Y además tenemos entonces la salida del bromo, todo simultáneamente. Entonces tenemos en nuestra cadena de carbonos, que era de 5, vemos que en este carbono, que era el beta, y este es el alfa. ¿Qué queda en el carbono alfa? Bueno, fundamentalmente queda un hidrógeno. Podemos no escribirlo. Yo lo voy a poner quizás por un asunto de ser consistente. Hay un doble enlace entre los carbonos 2, 3. Y aquí en este extremo, en el carbono 2, vean que hay una cuña que no tiene nada al final. Eso lo entendemos como un metilo. Entonces aquí queda un metilo. Ese sería el producto mayoritario. Pues de hecho no sería el producto mayoritario, sino que además este es un producto que es un producto trans. Y además, en este caso, no se forma un producto cis, es decir, no hay isomería probable
geométrica para que se forme un isómero cis. Solamente se forma un isómero trans. ¿Por qué un isómero trans y no el cis? Bueno, es una consecuencia de que los dos grupos que se retiran de la molécula, tanto el bromo como el hidrógeno, ambos estén en posiciones anti. Cuando los dos están en posiciones anti, el esqueleto de carbonos queda proyectado de tal manera que me permite identificar la figura de esta manera, con el metilo hacia abajo. Eso es una consecuencia entonces de la forma en que está el reactivo inicialmente organizado para que permita la salida del hidrógeno y el bromo. En otro tipo de configuración no daría eso. Entonces vamos a ver un ejemplo ligeramente pues, diferente en el ejemplo número 5. Vamos a suponer, bueno, de hecho aquí quizás no lo mencioné, pero bueno, la quiralidad estaba indicada inicialmente. El carbono 2 es S y el carbono 3 también es S. Ahora, en la molécula de abajo se parece mucho a la de arriba. De hecho, sería también un isómero. Nada más que este otro isómero tiene al carbono, el carbono 2, que es el, bueno, más bien puse beta, el carbono 2, que es el carbono alfa, que porta el halógeno que se va. Este estaría en posición R. Y el carbono beta, que es el que porta al hidrógeno que vamos a retirar, estaría en configuración S. Entonces, este es el isómero SS y el de arriba era SR. Bien, ahora, ya he identificado los dos grupos salientes. El bromo es un grupo saliente y el hidrógeno es el otro grupo saliente. La siguiente cosa que tengo que considerar es que el hidrógeno debería atacar más bien el nucleófilo debería atacar al hidrógeno, pero esta reacción no se puede llevar a cabo así como la molécula está proyectada porque ambos grupos salientes están en la misma orientación. A eso se le llama, de hecho, están en posición sin, posición del mismo lado, y deberían estar en posición anti. Necesariamente deben estar en posición anti y ellos no están en posición anti. Por tanto, la reacción, así como la hemos escrito, no se puede realizar. Ahora, ¿eso significa entonces que entre las dos especies no hay reacción química? No, no significa eso. Significa que la molécula, previo al ataque nucleofílico que hace el hidroxilo, ella tiene que reorganizarse, tiene que reordenarse. Eso es relativamente simple de visualizar lo que sucede porque el enlace entre el carbono alfa y beta es un enlace sencillo que tiene libre rotación. Entonces, sobre este eje que voy a cortar acá, vamos a decir que cortamos el eje entre el enlace del carbono alfa y el beta, hay libre rotación. Esa libre rotación, por ejemplo, puede ser que voy a utilizar un color un poco más visible. Vamos a hacer entonces que aquí ocurra una rotación sobre ese eje carbono-carbono. Eso me haría, por ejemplo, que todo el segmento que está aquí, a la derecha, por ejemplo, voy a rotar el de la derecha en relación con el de la izquierda. Toda esa parte que está en morado. La rotamos 180 grados. ¿Qué resulta si nosotros hacemos una rotación de esa cadena 180 grados? Bueno, vamos a congelar el extremo de la izquierda, dijimos. Congelamos el extremo de la izquierda y lo dejamos idéntico. Allí tenemos entonces a nuestro metilo. No me está quedando muy simétrico, voy a tratar de mejorar la figura. Allí está el metilo y aquí está el hidrógeno. Y hemos rotado 180 grados el extremo que está a la derecha entre el eje de carbono alfa y carbono beta. Entonces ahora el metilo que está en el plano que ha proyectado hacia arriba, hay una cuña hacia afuera y una cuña hacia adentro. Ahora, ¿qué va a haber en esas dos cuñas? Vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros rotamos 180 grados ese plano, el grupo que está hacia adentro pasa a estar hacia afuera. Entonces el bromo lo vamos a poner hacia afuera y el hidrógeno hacia adentro. Ahora sí, tenemos entonces la molécula proyectada de otra manera. Los carbonos siguen siendo, el 2 sigue siendo R y el 3 sigue siendo S, pero la estamos visualizando de una manera que ha rotado el eje carbono alfa y carbono beta. Dijimos entonces, vamos a volverlos a reescribir para irnos guiando. Este es el alfa y este es el beta.
El grupo saliente del carbono alfa es el halógeno y el del carbono beta es el hidrógeno. Ahora nos fijamos si los dos grupos que hemos identificado como salientes son entonces, están más bien proyectados en posición anti. Y nos damos cuenta que sí, el bromo está hacia afuera y el halógeno está hacia adentro del plano. Entonces, esta molécula ya está en posición anti los grupos. Ahora sí puede venir el hidroxilo y producir el ataque nucleofílico. Ahora, si producimos el ataque nucleofílico así, vean que el esqueleto de carbonos varió. Pero vamos a representarlo paso a paso. Entonces, traemos a nuestro nucleófilo que ataca al hidrógeno del carbono beta. El enlace con el carbono va al carbono alfa y beta para producir la insaturación, que será nuestro alqueno, y el enlace con el halógeno, pues termina el bromo por retirar a los electrones para formar el bromuro. Entonces tenemos que el OH se une con el hidrógeno del carbono beta, tenemos al bromo como grupo saliente y tenemos a la cadena de carbonos. Vamos a dibujar la cadena de carbonos en la misma orientación en que ella viene, es decir, vamos a traerla para acá, siguiendo el esqueleto de carbonos. Si seguimos ese esqueleto de carbonos en la proyección que estaba anti, nos vamos a dar cuenta que queda más o menos así. Entre los carbonos alfa y beta se forma ahora el doble enlace y para acá estaría este otro extremo que es un metilo. Ya no tengo que poner cuñas allí porque sobre un doble enlace sabemos que es plano y no es tridimensional, entonces esa sería la figura final. Vemos aquí el esqueleto de carbonos, voy a repintarlo, que el esqueleto de carbonos es el resultado, o la forma en que está proyectado, es el resultado de cómo estaba proyectado el esqueleto de carbonos en el reactivo cuando estábamos en posición anti. Entonces nos damos cuenta en este caso que para nuestro primer ejercicio, el que está arriba, si los dos grupos tenían esta configuración inicial, el producto era trans, pero si estaban en esta forma, que tuvimos que sacarla a partir de esta, es decir, no están con esta configuración, los dos grupos no están proyectados en forma anti, si no están en forma anti, así como está la molécula, no ocurre reacción. Por eso la molécula gira sobre su propio eje entre carbono alfa y beta, de tal manera que los grupos salientes queden en posición anti. Y a partir de allí es donde inicio a analizar el producto formado. Bueno, una vez que tengo toda la molécula así en los grupos anti, pues veo la manera en que está el esqueleto de carbonos y eso me permite influir cómo será el producto final. Ahora, cuando vemos el producto final, en este caso, nos damos cuenta que el producto que se forma es el producto cis y no se forma producto trans. No se puede formar producto trans porque la molécula tiene que estar orientada estrictamente de esta manera para que ocurra la eliminación por la vía E2. Entonces, resumiendo, en algunos casos tenemos que el producto va a ser trans y en otros casos el producto va a ser cis. No puedo solamente generalizar que siempre va a ser trans. Tengo que analizar en el caso que tenga dos carbonos quirales sobre carbono alfa y beta, cómo están orientados los grupos salientes para poder predecir correctamente el producto. Bueno, terminamos entonces por acá y nos vemos a la siguiente para analizar el otro mecanismo de reacción que sería mecanismo por la vía de eliminación unimolecular o E1. Que estén bien, nos vemos en la siguiente.